Ok, bueno, entonces, como Connie nos sugirió desde el primer día, a partir de ahora vamos a centrarnos en el tema de la formación de la personalidad. No me acuerdo exactamente cuántos temas vi, tal vez 6 o entre 6 y 8 temas que he encontrado respecto a este tema de la formación de la personalidad madura. Y, y ahorita lo que queremos hacer es reflexionar sobre el conocimiento de uno mismo, sabiendo que tenemos virtudes y defectos, y el hecho de saberlo nos ayuda a ser felices, porque nadie que sepamos tiene, déjenme silenciar esta cosa porque me distrae. Todos tenemos virtudes y defectos, y el hecho de saberlo nos da cierta tranquilidad, ¿no? Todo mundo. Y a veces son defectos grandes, a veces no los podemos ver y necesitamos que alguien más nos lo diga. A veces cuando sí los vemos es cuando sentimos cierta culpa a la hora de pues enfrentar X situación, y que quizá me enojé o quizá grité o quizá no sé. Pero el hecho de irlo sabiendo nos va dando como serenidad en el momento en que nos volvemos a enfrentar pues con la misma situación, porque podemos reconocer en este caso pues la emoción que, por ejemplo, que vamos sintiendo, y entonces nos lleva a reaccionar de una distinta manera o mejor manera, o al menos partimos de la base de que nos empezamos a dar cuenta que estamos reaccionando no como nosotros quisiéramos. Pero bueno, esto sí que es importantísimo saber para ser felices. Lo que vamos a ver hoy son los temas de, bueno, primero, bueno, estos que no voy a poner tal cual en la presentación, pero van a salir, ¿no? Es conocer la grandeza de nuestra condición, preguntarnos por modelos en la vida que podamos tener, ese autoconocimiento, considerando la luz de Dios, porque pues en la vida mucho nos podemos conocer por psicólogos, por libros, por diálogo con amigas, pero es importante tomar en cuenta la luz de Dios, sus ojos, ¿no? Porque Él nos conoce mejor que nadie. El tema de la aceptación personal, luego qué hacer ante éxitos y fracasos, eh, cómo obrar con seguridad y saber rectificar, y una virtud indispensable. Eh, Me gustaría empezar con este tema, que es una cita de San José María, que dice: en camino, padre, me decía aquel muchachote, ¿qué habrá sido de él? Buen estudiante de la central. Pensaba en lo que usted me dijo, que soy hijo de Dios, y me sorprendí por la calle, engallado, engallado el cuerpo y soberbio por dentro, hijo de Dios. Le aconsejé con segura conciencia fomentar la soberbia. Cuando, bueno, el año pasado, no, en 2018, tomé un curso de coaching, y hubo un momento en el que, pues claro que sí me enfrenté con la pregunta de chin, o sea, ¿realmente serviré para esto, para el coaching? Porque claro que, pues nos podemos hacer preguntas a la persona interesada, difíciles, ¿no? Y que pueden hundirla o que pueden hacerla volar al infinito y más allá. Entonces hubo un momento en que claro que yo tuve miedo, de decir, híjole, no sé si realmente esto sea lo mío, ¿no? Porque pues sí, el coaching profesional pues no es sencillo. Entonces, un día de retiro mensual me fui yo sola al coro del oratorio en donde estaba, y me puse disque a hacer coaching con Dios, me puse a hacer oración con Dios, pero a escribir todo lo que se me iba ocurriendo. Y me acuerdo que la respuesta, digamos,
a mi inquietud era, soy hija de Dios, no tienes nada que temer y lo que quieres es el bien de las demás. Pase lo que pase, todo es para bien, ¿no? Entonces yo dije, digamos, puedo identificarme con este personaje, engallado el cuerpo y soberbio por dentro. Dije, soy hija de Dios. Y basta, ¿no? Entonces, pues qué padre, ¿no? En ese sentido, como dice San José María, fomentar la soberbia, ¿no? Fomentar ese pensamiento de decir, eres hija de Dios, o como otras frases que por ahí están en internet, soy la hija del dueño, que la voy a poner al ratito. No seré la dueña del mundo, pero soy la hija del dueño, pues eso, ¿no? Y pues para esto, pues eso nos puede dar mucha alegría también, ¿no? No hay que imaginar, por ejemplo, virtudes que no tenemos, ¿no? Ni tampoco vivir con aire de autosuficiencia. Las personas que son autosuficientes, que son independientes, suelen ser también indiferentes hacia los demás. Y esto, pues tarde o temprano, traiciona, ¿no? A uno mismo. Entonces no es cuestión de ir por la vida solo, ¿no? Por el mundo fuerte, potente, ¿no? Sino contar con Dios, que nos está ayudando, que está detrás de todo. Pues esta imagen de la Capilla Sixtina pues es muy reveladora. El ser humano, las personas, pues somos las únicas criaturas terrestres a las, a las que Dios ha amado por sí mismos. Incluso diría sobre también las espirituales, que podrían ser los ángeles, ¿no? Eh, que Dios nos amó por nosotros mismos y nos creó a su imagen y semejanza. A ningún otro ser hizo esto Dios con ellos, ¿no? Y por tanto, nosotros estamos llamados a cumplir esta imagen y semejanza, ¿no? Y nuestro modelo, digamos, o nuestra misión sería como buscar identificarnos con Cristo, pero siempre por la acción de la gracia. Cuando tú dices, híjole, soy hija de Dios y además estoy creada a su imagen y semejanza, hombre, engallado el cuerpo, ¿no? O sea, y soberbio por dentro, en buen plan, pues se vale, ¿no? Nos vamos identificando, la idea es identificarnos con Cristo, lo tenemos relativamente fácil, siempre contando con su ayuda. Entonces, este slide que pasé anteriormente, pues es lo que funda el amor a nosotras mismas. Curiosamente, y lo digo de una vez, antier, estaba haciendo mi lectura espiritual, leyendo el Nuevo Testamento, la carta A de San Pablo a los romanos. Y en un capítulo 12, ajá, me encontré un versículo que me llamó mucho la atención, sobre todo por el tema de esta semana, que es ¿no? El recto amor a sí mismo. Y es verdad que nosotros podemos decir, wow, sí, soy hija de Dios y tal. Pero San Pablo a los romanos les dice, en virtud de la gracia que me fue dada a San Pablo, os digo a cada uno de vosotros que no os estiméis en más de lo que conviene, sino que debéis teneros una sobria estima, según la medida de la fe que Dios ha otorgado a cada uno. Porque así como en un solo cuerpo tenemos muchos miembros, y no todos los miembros tienen la misma función, así nosotros, que somos muchos, formamos en Cristo un solo cuerpo, siendo todos miembros los unos de los otros. Es decir, todos somos miembros de un solo cuerpo, todos somos muy importantes, no solo yo soy hija de Dios, sino también tú y tú y tú y los demás, ¿no? Y como dice San Pablo, pues bueno, ok, sí es verdad que hay que amar a los demás como a uno mismo, que dice Jesús en el mandamiento del amor, pero también como dice San Pablo, no os estiméis en más de lo que conviene, ¿no? Para no caer, como dice, como pues en la soberbia, ya en mal plan. Pero sí sabernos hijas de Dios, confiar en que somos hijas de Dios y confiarnos como a un padre. Ayer
Yedid es una de las que están aquí en el círculo que no está presente hoy, pero me mandó un texto que también le reenvía a Connie, ¿no? Lo que es un padre para un hijo, y que le podemos dar lo que el niño quiera, pero no siempre conviene. Lo mismo pues pasa con Dios, ¿no? No lo voy a leer porque es un poco largo, pero la idea es esta, ¿no? Entonces, pues bueno, hay que buscar ya la aceptación personal. Si nosotros partimos de la base que somos hijas de Dios, Dios nos creó a su imagen y semejanza, sí, pero también con todo lo que somos y con todo lo que tenemos de cualidades o de capacidades o de virtudes o de defectos. Así nos hizo Dios y así nos quiere Dios. Quiere que luchemos, ciertamente, pero bueno, con esta luz, entonces podemos juzgar nuestros éxitos y fracasos. Por ejemplo, si hay éxitos, pues qué bueno que hay éxitos, gracias Dios. Y si hay fracasos, pues también, ¿no? Porque pues en el fondo aprendemos de estos fracasos, si es que pensamos, si es que le damos vueltas, si es que reflexionamos sobre lo que nos ha pasado. Podemos aceptar serenamente nuestra identidad con serenidad. O sea, no me voy a hacer dramas, ni a gritar, ni a patalear, porque soy como soy. A veces en la adolescencia, pues sí, yo creo que a todas quizá nos pasó, ¿no? Que en algún momento decíamos, es que no me gusta como soy, o es que, bueno, al menos a mí sí me pasó, y yo me acuerdo que le dije a mi mamá, o sea, era, era de camino a casa de mis papás, digo, cuando vivía con ellos, me decía, Paulina, es que tienes que aceptarte como eres. Pues sí, ¿no? Cuando vamos ahondando más en este amor de Dios por nosotros, que es lo más importante de nuestra religión, o sea, nuestro trato personal, bueno, el amor de Dios por nosotros, eso nos da serenidad y nos ayuda a encauzar, ¿no? Cómo somos y cómo estamos en el mundo, qué podemos aportar, qué podemos hacer, qué podemos pensar, cómo podemos ayudar. Si soy cristiano de pies a cabeza, alma, corazón y cuerpo, y no ando por ahí tambaleándome con incoherencias, pues porque no, ¿no? Porque soy cristiana, porque yo sé lo que significa eso. Eso también nos puede dar mucha confianza personal, ¿no? Mucha confianza personal y disminuir miedos, retraimientos o precipitaciones. Y aquí, bueno, esta semana en casa, un día de estos me puse a escuchar sobre inteligencia emocional, algún podcast que me gustaría compartírselos como recurso de este tema, porque reconocer las emociones, pues los miedos son emociones, los retraimientos provocan emociones en nosotros y en los demás. Y es una parte fundamental, porque no solo somos cabeza, no solo somos conocimiento, ¿no? Tenemos voluntad, pero también tenemos pues muchas emociones que nos pueden hacer trampas o que nos pueden ayudar a salir adelante, ¿no? Entonces, en el podcast que les dije de Entiende tu mente, por si se me olvida, el podcast 53 es el que habla de inteligencia emocional, eh, y esto pues puede ayudar a que podamos descubrir esas emociones en nosotros y en los demás para poder ser inteligentes con eso, ¿no? Por un lado, pero por otro, tener la confianza del Dios que nos salva, del Dios que nos perdona, del Dios que es nuestro Padre. También el hecho de aceptarnos facilita esa apertura a las demás y a las nuevas situaciones, ¿no? Pues digo, la vida es como es, hoy con pandemia, mañana sin pandemia, al rato con narcotráfico, después con, pues no sé, ¿no? Con lo que quieran que suceda, terremotos, lo que sea. Pero son situaciones que nos van ayudando aprender sobre la vida. Me decía una persona también que las enfermedades, por ejemplo, tendríamos que verlas a veces como
como un amigo que nos quiere enseñar algo, ¿no? Entonces, ante estas dificultades, pues eso, ¿no? Como tener esa serenidad de que no pasa nada. Y como consecuencia, pues esto fomenta el optimismo y la alegría, ¿no? Porque sabemos que hay una vida más allá, hay una vida eterna, y llena de amor y de ilusión. Sobre el conocimiento propio, pues van a surgir ideas positivas o negativas de nosotras mismas, ¿no? Todo depende de qué tanto nos vamos conociendo. Y está bien, o sea, está bien, hay que dejarlo fluir, ¿no? Este, pero es importante saber que en buena medida los modelos que existen en el mundo, aquel modelo que yo he elegido de hombre o de mujer que deseamos alcanzar, pues hay personajes que nos llaman la atención y que decimos, wow, ¿no? Para empezar Jesucristo, después vemos al Papa Francisco, después vemos a, pues no sé, por decir uno que no sea espiritual, me imagino a, no sé, por ejemplo, al gobernador ahorita de Jalisco, que está dándole y dándole y dándole y dándole y dándole sin miedo a las acusaciones de tanta gente ni a las calumnias. Y ahí va tenaz y haciendo una cosa y otra y no se deja y sigue comunicando. Pues uno dice, pues qué padre modelo, qué padre ejemplo tengo, ¿no? Y la sociedad nos presenta muchos modelos a través, por ejemplo, de la educación recibida, la escuela donde estudiaste, eh, como haya sido la educación, pues también a nosotros nos va configurando nuestro mapa de vida. Luego, las conversaciones que tengamos con amigos, sus comentarios, pues hay algunos que nos dejan una huella súper profunda que también nos hace reestructurar la cabeza y decir, ay, sí es cierto, ay, no es cierto. Y eso también nos va ayudando a conocernos, ¿no? Y luego las ideas predominantes de una determinada sociedad, Guadalajara, Inglaterra, Tamazula, Ocotlán, lo que sea, pues nos llevan a pensar en que la familia es lo primero, o en que los demás, el bien común es lo primero, o no, o lo contrario, ¿no? O el hedonismo, o el capitalismo, o el hecho del consumismo, ¿no? O sea, según en el ambiente en donde estemos, pues se nos van configurando ideas en nuestra cabeza y a veces con base en eso, nosotros podemos decir, esto está bien en mí, esto no está bien en mí, y a lo mejor puede estar equivocado, ¿no? Por eso vale la pena que tú pienses cuáles son esos puntos de referencia que tú tienes, ¿no? Y luego pensar si son altos y nobles, si son buenos, ¿no? Si son buenos esos puntos de referencia, si van a contribuir a ser mejor, a contribuir a que tú seas mejor persona, ¿no? Y todo esto también va ayudando a tu autoestima. La autoestima, pues en mucho, es muy importante el tema de la autoestima, porque según lo que tú confrontes con lo demás, con lo que te rodea, pues a veces nos vamos comparando, ¿no? Porque justo tenemos esos modelos. Y eso nos puede decir si soy como fulana o no soy como fulana, nada que ver. O no, no estoy en el mismo ambiente, no estoy en la misma onda que las demás y eso me puede frustrar o no me puede frustrar. Y cuando nos va frustrando, pues entonces nuestra autoestima va bajando y luego podemos caer pues en la tristeza o en la depresión o no sé qué, ¿no? Es muy importante saber uno, quién eres tú, qué modelos tienes en la vida, a quién quieres elegir como modelo, porque si no, esto nos puede pasar. Y también cuáles son los modelos que van circulando por ahí, por la vida, ¿no? En nuestra cultura, porque pues siempre influyen en cómo nos valoramos. Entonces, pues esto habría que pensarlo, que reflexionarlo, que tomarlo en cuenta para así ser lo más objetivas posibles, ¿no? Eh, en este sentido, pues tú pregúntate, ¿y yo quién soy, verdad? Hay que hacernos muchas preguntas. La semana pasada les decía, a mí me gusta hacer muchas preguntas, pues aquí básicamente te voy a dejar tres preguntas. Una, ¿quién eres? Después, ¿quién estás siendo tú hoy ahora?
Y luego, ¿quién quieres ser en un futuro? Porque pues hay que mirar al futuro. Lo que ya pasó, pasó, pero sí podemos construir lo que queremos ser más adelante, ¿no? Entonces, pues es pensarnos a nosotras mismas, pensarnos a nosotras en nuestras circunstancias, quizá a veces desde lejos, cómo se está comportando Paulina con esta idea, con esta otra, qué aprendió, qué no aprendió, en fin. Este, también, ¿por qué sucede que vamos formulando juicios distorsionados sobre nosotros, ¿no? Como ya lo había hablado en la diapositiva anterior. Pero estos juicios distorsionados también pueden venir de admitir criterios de éxito que pueden ser poco realistas o nocivos incluso, ¿no? Por ejemplo, la eficacia profesional a costa de cualquier precio. No, ¿no? Relaciones afectivas que son egocéntricas, pues distorsionan la realidad porque esto no está bien, ¿no? O sea, no es real. Estilos de vida marcados por el hedonismo, pues pueden ser nocivos, ¿no? O sea, estos juicios que nos vamos haciendo de nosotras mismas, pues nos pueden hacer daño incluso, ¿no? Eh, hace poco interrumpí el libro de Steve Jobs eh, porque me cansó, ¿no? Es un libro bastante gordo, yo creo que lo vieron en fotografías o en Walmart o así donde lo empezaron a vender. Este, yo necesité un descansito porque dije, este tío, de veras que es demasiado egocéntrico, ¿no? Y distorsiona mucho la realidad a la hora de mandar sobre sus empleados que van a lograr hacer una cosa que no es real, ¿no? Pues todo depende de cómo nos vamos haciendo pues las ideas, ¿no? Y es importante pues tenerlas firmes, tenerlas bien cimentadas. También nos podemos sobrevalorar después de algunos logros, incluso cuando los reconocen los demás, ¿no? Pero también nos puede pasar lo contrario e infravalorarnos cuando no alcanzamos determinados objetivos o cuando no nos sentimos bien considerados en ciertos ambientes. Y pues eso es real, ¿no? Si tú vas a una reunión y no sabes ni con quién sentarte porque no conoces a nadie, pues uno se siente ahí medio chinche hasta que empieza a dialogar, ¿no? Pero todo esto nos va haciendo mella, ¿no? Estas valoraciones que a veces son equivocadas, pues en gran medida son por el hecho de mirar demasiado a quienes califican, no a ti misma, sino quienes califican pues lo que tú haces, lo que tú logras, lo que tú tienes o lo que tú posees. Y esto pues no, sin ser lo que tú eres, ¿no? Y esto pues no está bien. Hay que evitar estos riesgos y vale la pena pues preguntarse en los distintos ámbitos cuáles son esos puntos de referencia que tú tienes en el ámbito profesional, en el ámbito familiar, en el ámbito social. Y si son también compatibles con una perspectiva cristiana de la existencia o no. Si por algo estamos aquí, pues es para conocernos mejor, para conocer mejor a Dios, a Cristo y tratar de identificarnos con Él. Y Dios quiere que nosotros seamos maduras y Dios quiere que nosotros nos conozcamos para ser felices en la tierra. Entonces, pues esto, ¿no? Jesús es el modelo más perfecto, completo y plenamente coherente. Y vale la pena leer, pues, no sé, los evangelios o hacer oración con los evangelios y ver nuestra vida a la luz de la suya, ¿no? Y así entonces nos podemos valorar, porque incluso Jesús, pues, ¿cómo quiso a la mujer adúltera, ¿no? No la condenó, no le arrojó ninguna piedra, nadie se la arrojó, la defendió, le dijo, mujer, vete, tu fe te ha salvado, no peques más. Y realmente nos sentimos amadas por Dios a pesar de cómo somos. Es la mejor manera de irnos valorando nosotras mismas y conociéndonos y aumentar pues esa confianza nuestra en nosotras mismas y obviamente en Dios, ¿no?
pues para juzgarnos con verdad, pues es imprescindible conocerse. No es una tarea fácil, es bastante compleja y requiere un aprendizaje que no termina nunca. La formación no termina nunca precisamente por esto, porque nosotros vamos cambiando conforme pasan los años, no nos conocemos, no aprendemos muchas veces de las experiencias ajenas hasta que nos golpean a nosotros y entonces pues nos cuesta más trabajo, ¿no? Empezamos, a lo mejor cuando nos vamos conociendo, a superar una perspectiva que es exclusivamente subjetiva. Y entonces decimos que nos conocemos y añadimos como frases como, según yo, en mi opinión, creo que yo soy no sé cómo, a mí me parece que no sé cuánto, pero poco a poco, conforme nos vamos conociendo y deberíamos también de incluir las consideraciones que hacen otras personas, ¿no? Porque pues solas somos mal juez en caso propio, ¿no? Muchas veces necesitamos de oír una grabación en el celular para decir, ay, esta soy yo, o vernos en un video para decir, híjole, o en el espejo, ¿no? Pues nosotros no somos los mejores jueces para valorar, menos nuestra propia personalidad, porque pues no nos conocemos. Entonces, pues hay que aprender a pedir ayuda, ¿no? A que nos enseñen los demás sobre nosotras mismas. Oye, ¿cómo soy? ¿Cómo me ves? ¿No? No me acuerdo cómo se va a llamar. En las empresas hay una, bueno, se utiliza a veces en las autoevaluaciones. Se llama 360, evaluación 360. Sí, la evaluación 360 o la ventana me refiero a la ventana de Yokari, Hokari, Hikari, no me acuerdo, pero es una ventana con 4 cuadrantes que en una te dice, ¿tú qué dices de ti? En otra te dice, tu jefe. Tú, pues a lo mejor sí tu jefe, en otra dice los demás y en otra, pues no me voy a acordar, pero son unas preguntas que dices, wow, o sea, estaría padre poder tener la confianza con alguien que me diga, oye, pues cómo soy, ¿no? Como les decía, yo creo que la primera vez que tu esposo o tu madre te van a decir cómo eres en realidad, bueno, esto sirve, ¿no? Sirve. Y también esto nos demuestra que empezamos a, a saber abrirnos a los demás, a saber abrirnos. Y eso es un recurso muy bueno que hay que ir tratando de adquirir, ¿no? Por ejemplo, la dirección espiritual, por ejemplo, hablar con las amigas o con un amigo o con quien quieras, ¿no? O con un profesor de algún tema o de alguna otra cosa que te inquiete, que te ayude. Tú dices, pues esto sí, o sea, el hecho de que yo me interrelacione con las demás personas favorece a las dos personas y vale la pena, ¿no? Es un puntito, un puntito de madurez. Ok. También es importante cuando nos mostremos ante este espejo, ¿no? Preguntarnos cómo nos ve Dios. Y la oración, ya se los comentaba, ¿no? Es ese tiempo oportuno, porque nos vemos con sus ojos. Desde la perspectiva de Dios, nos miramos hacia nosotros, desde otro punto de vista, y eso vale mucho la pena, o sea, nos sabemos reconocidas, queridas, en fin, ¿no? En otros casos, también podríamos aprender a distanciarnos de los juicios de otras personas, que sabemos que sus juicios son poco objetivos o que quizá los dicen de una manera poco reflexiva, ¿no? Y aquí también vale decir hasta aquí, o sea, vale decir esto ya no, gracias, ¿no? O esto, pues qué bueno que me lo dices, me lo tomaré con filosofía y si quiero, pues lo tomo o si no, no lo tomes, ¿no? Puede ser que haya también de esto, ¿no? Sobre todo también pensando que pues muchas personas no tienen a Dios cerca ni son compatibles con su querer, ¿no? Entonces, pues aquí podemos también saber, tomar en cuenta, pues si me va a ayudar o no en buen plan en mi camino de santidad, ¿no? Hay que saber a quién elegimos.
más vale oír reproche de sabio que escuchar alabanza del necio, por ejemplo. Este es en el caso de que sea una alabanza. Pues, las alabanzas en buen plan sí son motivadoras, pero tampoco es que sean imprescindibles, ¿no? Para vivir, ni mucho menos, porque pues nos hacen crecer en soberbia a veces o en tener una distorsión de la realidad sobre nosotras mismas y pues no es precisamente lo que queremos. Todos tenemos virtudes y defectos. Si nosotros tenemos una posición de autoridad, pues con mayor razón hay que tomar en cuenta consejos o indicaciones que nos reafirmen ante la convicción de la propia valía, ¿no? Hay que aprender también a corregir con claridad y ser transparentes en esto, ¿no? Y decir las cosas con sinceridad, con naturalidad, tratando, pues sí, de que sean, pues con buenas maneras, pero esta transparencia, esta sinceridad, esta sencillez en decir las cosas, cuando lo vemos, nos dan oxígeno, ¿no? Nos dan oxígeno para crecer, respirando por nosotros mismos o a las personas que estamos ayudando, por ellas mismas, ¿no? Con esperanza, con ilusión, con decir, ok, vale la pena este consejo, vale la pena esta corrección, vale la pena a veces este enfado, ¿no? O esta cuestión, ¿no? Pues esto, hay que aceptarnos, así nos quiere el Señor. Los apóstoles fueron elegidos por Jesucristo y eran hombres corrientes. Esto lo dice San José María, creo que en